Hermanos, reciban nuestro saludo muy especial, nuestro abrazo fraterno, en la seguridad de que Dios les esté bendiciendo. Tenemos la seguridad, tenemos un Dios bueno, y eso nos da la certeza de que el Señor les está bendiciendo. Así que bienvenidos a este tiempo especial que tenemos para conectarnos y compartir de la palabra del Señor. Pongamos este momento en la presencia de Dios para que sea Él el que habla al corazón de cada uno. Bendito Señor de los cielos, hoy te damos muchas gracias, Señor. Gracias por el inmenso privilegio de escuchar tu palabra. Pedimos, Dios, que tu Espíritu Santo nos acompañe, Señor, con sabiduría, con inteligencia, con discernimiento, para comprender tu palabra, para entenderla, pero sobre todo, Padre, para aplicarla a nuestras vidas, Señor. Bendice, Dios, la vida de cada uno de mis hermanos que hoy escucha tu palabra. Y de una manera especial, Padre, hoy pedimos a ti, Señor, clamamos por nuestra nación. Pedimos, Señor, que tú bendigas esta tierra hermosa en la cual tú nos trajiste a morar, Señor. Hoy, Padre, clamamos a ti que tu nombre sea glorificado en este proceso de elecciones que enfrentamos, Señor. Pedimos que estas elecciones transcurran en paz, en armonía, Señor. Padre, que se cumpla tu voluntad en esta tierra, Dios. Muchas gracias por nuestro país, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, pues oramos por nuestro país. ¿Por qué? Porque hoy estamos en tiempo de elecciones. A esta hora, pues, hermano, están comenzando las elecciones. No sabemos quién ganará, no sabemos qué persona será el que se encargue de los destinos de nuestro país por los próximos años. Pero independientemente de quién gane, usted y yo tenemos la certeza de que nuestro Dios está en el cielo y Él sigue siendo el Rey. Él gobierna y su voluntad será hecha en esta tierra, será hecha en nuestro país. Pero tiempo de elecciones es tiempo de políticos, es tiempo de promesas. Bueno, algunos políticos tienen promesas por cumplir, otros que saben uno que no se van a cumplir y otros ni promesas tienen. Pero tiempo de elecciones es tiempo también de profunda división. Estamos enfrentando una polarización tremenda, una radicalización de las ideas que ya inclusive eso ha ingresado a la órbita de la familia y muchas familias con dificultades y con problemas. Y no podemos ser ajenos a esa circunstancia. Hermanos míos, por eso es que hoy queremos compartir este tema que le hemos puesto por título La necesidad de mi país. ¿Qué es lo que mi país necesita? ¿Qué es lo que tu país verdaderamente necesita? Ahora, para iniciar este tema, pues yo quiero hacer alguna aclaración, porque para mí a veces los términos como que se me confunden. Y pues no sé, de pronto usted no, pero a mí sí se me confunden y por eso quiero hacer esta aclaración. Porque cuando nosotros hablamos de nación, pues nación es el conjunto de personas que viven en un mismo país. O sea, nación y país no es lo mismo. Nación es la gente, país es el territorio. El Estado, pues, es el gobierno. Entonces, pues una nación es el conjunto de personas que viven en el mismo país. Y si vivimos en el mismo país, entonces estamos compartiendo la misma cultura. Compartimos la misma historia. Compartimos las mismas tradiciones. Pero obviamente, compartimos también los mismos problemas. Y para nadie es un secreto que en estos tiempos estamos viviendo algunos problemas muy difíciles. La violencia se ha incrementado. Vemos violencia no porque tengamos guerra contra otro país, sino porque esa guerra está aquí interna. Y hermanos, vemos cómo la violencia se ha incrementado. Vemos cómo la inseguridad, ¿por qué? Porque la delincuencia ha aumentado. Los noticieros no hacen más que pasar noticias, hermano mío, de violencias y de delincuencia. La inseguridad pulula por todas partes, hermano, hasta aquí en la capital es difícil, muchas veces hasta salir, le da a la gente miedo ahí, salir hasta la calle. Porque la inseguridad está, pues en mi manera de ver, y no sé si será tan acertado o no, pero está desbordada. Entonces, ¿qué es lo que nuestro país necesita?
Yo, hermano mío, quiero recordarle a usted y recordarme también a mí que nosotros somos una nación diferente. Nosotros como cristianos somos una nación santa, un pueblo diferente, un pueblo adquirido por la preciosa sangre de Cristo. Dentro de esta nación colombiana existimos usted y yo, una nación, un pueblo diferente, comprado por la preciosa sangre de Cristo. Un pueblo separado, apartado para Dios. Si usted quiere, mírelo en la Escritura, mi amado hermano, dice por allí, en Primera de Pedro, capítulo 2, el versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermano, nosotros somos una nación santa, apartada para Dios, comprada por la preciosa sangre de Jesucristo. Pero tenemos un propósito, nosotros tenemos una responsabilidad, no de cambiar nuestro país, porque país es el territorio, pero sí, mis amados hermanos, de transformar nuestra nación por medio del conocimiento de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, porque a través de la palabra de Dios y del trabajo del Espíritu Santo se va a cambiar, se va a transformar el corazón y la mente de cada colombiano. Esa es la responsabilidad que nosotros tenemos. Les recuerdo, mis amados hermanos, que la Biblia habla que usted y yo somos la sal de la tierra, los que le damos el sabor a esta tierra, pero también los que impedimos que haya más corrupción. Dice la Escritura que usted y yo somos la luz del mundo, y una luz no se mete debajo de la mesa, sino que se coloca sobre para que ilumine la habitación completa. Usted y yo somos un pueblo diferente dentro de esta misma nación y tenemos una responsabilidad. Así que, ¿qué es lo que nuestro país, qué es lo que nuestra nación necesita? Y hoy, hermano mío, quiero llevarlo a usted, quiero invitarlo a que ponga sus ojos, a que lea la Escritura. Y voy a ofrecerle 3 versículos, pero le pido hoy que no los lea con los ojos de la carne, sino que los lea con los ojos del alma, con el corazón. Hoy vamos a leer con el corazón estos 3 versículos realmente que quiero exponer delante de ustedes. Así que, hermanos, me refiero al libro de Jeremías, en el capítulo número 29, el versículo número 7. Lee conmigo desde lo profundo de tu corazón. Dice: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Un poquito para adelante, ahí el versículo número 11, capítulo 29, el libro de Jeremías, dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Amados hermanos, yo creo que la necesidad de nuestro país es la necesidad de paz. La paz para nuestro país. El punto, mis amados, es que aquí se está hablando de paz. Aquí la Escritura nos dice: y procurad la paz. Y esa paz se refiere la Escritura a ese shalom de Dios. Y es que, hermano, el shalom de Dios, la paz de Dios, cuando nosotros leemos esta porción, no solo leemos la palabra paz como un concepto, sino que tenemos que entender que este concepto muchos entendemos de manera diferente. La paz. Porque la paz, inclusive, hermano, puede significar libre de cualquier conflicto. Paz para nosotros puede ser no tener problemas. Paz para nosotros puede representar un estado de tranquilidad de nuestra mente. Pero la paz, mis amados, el shalom de Dios, no solamente es ausencia de guerra o de caos, sino que además es una correcta relación con Dios, una correcta dependencia del Señor Jesucristo.
La paz, mis amados, el shalom de Dios es esas buenas relaciones entre nosotros. Esa paz que hay con el vecino, esa paz que hay con el familiar, esa cercanía que hay con las personas. La paz es como virtud individual, es esa tranquilidad, esa serenidad, esa seguridad en la que podamos descansar, en la que podamos estar tranquilos. Y aquí, mis amados hermanos, la palabra que está utilizando en la Biblia es ese shalom. ¿Y saben qué es lo interesante de esto? Que si tú leíste con detenimiento, dice que esa paz nosotros como pueblo adquirido por la sangre de Jesucristo tenemos que procurar esa paz. Aquí la Escritura está diciendo que tú y yo tenemos que procurar ese shalom para esta ciudad, para este departamento, para esta nación. El shalom de Dios para nuestra nación, para las personas que habitan en el campo, para las personas que habitan en la ciudad. Esa paz, esa seguridad. Y nos dice que la procuremos. Y cuando estamos hablando del shalom de Dios, esto implica es que tú y yo procuremos el bienestar. Procuremos la misericordia, procuremos los beneficios, la justicia, la bondad, que procuremos aquellas cosas que van a hacer de esta nación, de este territorio tan hermoso, de este país tan bello, un mejor lugar para vivir, un mejor lugar para nuestros hijos, para nuestras generaciones. Interesante, mis amados, es que estos versículos Dios los está hablando a su pueblo en un contexto de esclavitud. Recordemos que aquí el pueblo estaba esclavizado, había sido llevado deportados allí a Babilonia. Todos allí, bajo ese yugo de esclavitud, allí estaban escuchando estas palabras del Señor. Y sabe, y eso me lleva a pensar a mí, porque muchas personas, aún dentro de las iglesias, aún dentro del pueblo de Dios, siguen esclavos de un sistema que no permite que ellos avancen, esclavos de un sistema que no permite la prosperidad, que no permite el progreso de las personas. Pero el Señor nos está diciendo, en lugar de acumular rencor en el corazón, en lugar de acumular odio en el corazón, en lugar de llenarnos de argumentos, de resentimientos, la Escritura nos está diciendo que procuremos, trabajemos, busquemos activamente el shalom de Dios, para que Dios venga y bendiga a esta ciudad, a este territorio con su paz. Cuando tú y yo buscamos ese shalom, procuramos ese shalom de Dios, el Señor bendecirá con su paz a nuestra nación. Y entonces, ¿qué es lo que este país necesita? Todo el mundo está de acuerdo que este país necesita paz. Pero hermanos, para que haya paz, necesitamos que haya justicia. Número 1, necesitamos justicia. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque dice la Escritura allí en el libro de Isaías, el capítulo 32, el versículo número 17 dice: y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Entonces, hermanos, básicamente para alcanzar la paz necesitamos la justicia. ¿Y cómo se obtiene la justicia? Bueno, para obtener la justicia vamos a necesitar sabiduría que solamente viene de Dios. Porque la Biblia así nos dice, y quiero traer ese versículo para que lo miremos. Dice allí en el libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 34, dice: la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Léalo conmigo, hermano. La justicia engrandece a la nación. Y es que sabemos que esa justicia engrandece a la nación. ¿Por qué? Porque todos deseamos que nuestro país sea engrandecido por Dios, que Dios engrandezca a esta nación. ¿Por qué? Porque su justicia se cumple en esta tierra, porque la justicia de Dios es ejecutada en esta tierra.
Eso es lo que engrandece a la nación. Yo he oído de mucho tiempo, hermano, que Colombia exportará misioneros, que Colombia pues hay un derramamiento del Espíritu Santo, que hay un avivamiento, que nosotros enviaremos misioneros, que nosotros compartiremos la palabra del Señor. Pero hermanos míos, claro que eso es verdad. Pero mis amados, yo creo que nosotros tenemos que avanzar en nuestros propios procesos de justicia, que la justicia de Dios verdaderamente traiga el respeto por el otro, la libertad por el otro, el acompañamiento, el cumplimiento de los derechos de cada uno. Mis amados, necesitamos sabiduría. Entonces, mis amados, necesitamos paz. Pero para que haya paz debe haber justicia. No justicia humana, la justicia de Dios. Que el justo sea prosperado verdaderamente. Mis amados, para que este país logre la justicia se necesita más de una generación. ¿Y por qué nosotros estamos enfocados en ese tema? Porque, hermanos, mire, necesitamos que se incluya más de una generación, porque si recordamos, y hace 2 domingos estuvimos hablando de Samuel, un hombre impresionante, el gran profeta de Dios. Pero ¿qué pasó con él? Mire lo que pasó, hermano. Mire lo que pasó. Vamos a ir a 1 de Samuel, capítulo número 8, el versículo 1 a 3. Vamos a leer. Dice: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo, Abías. Y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Este hombre ejemplar, Samuel, mire que su buen ejemplo no pasó a la siguiente generación. Ese ejemplo se quedó ahí. A veces nosotros estamos esperando que sean los políticos, que sean los gobiernos los que establecen el cambio en la nación y establecen la justicia en la nación. No, mis hermanos, no estamos aceptando nuestra responsabilidad. Esa responsabilidad es nuestra. Para que haya un país con justicia y con paz, necesitamos empezar por nuestra propia casa. Allí en la casa de cada uno, allí en la familia de cada uno. Hay una costumbre, por lo menos está en la Biblia, una costumbre entre el pueblo judío muy antigua, que era que en el tiempo del Shabbat, el tiempo del descanso de los judíos, cada 7 días, ellos se reunían alrededor de la mesa. Y allí, alrededor de la mesa, el padre compartía los valores de la fe bíblica, de la fe cristiana, de la fe judía en su caso. Hermanos míos, el padre compartía las cosas que eran valores fundamentales, estructurales de la familia. Era allí donde se compartía. Hoy día, hermanos míos, los padres nos reunimos como familia alrededor de un televisor, alrededor de un dispositivo de distracción o de entretenimiento, pero ya no estamos compartiendo los valores familiares que deben ser compartidos. Es allí, en el seno de la familia. Mi amado, el buen ejemplo de Samuel no trascendió. Si nosotros queremos, anhelamos, deseamos una nación con paz, una nación con justicia, ese es un asunto personal. Somos una nación santa. Debemos dar continuidad al buen ejemplo. Que nuestros hijos aprendan de nuestros labios lo que es valioso para nosotros, lo que son valores, principios, estructura fundamental. Eso depende de cada uno de nosotros, y eso en la casa lo hacemos. Y no se trata, mis amados, de enseñarle preceptos a los hijos. Se trata de transmitirles, de transferirles vida para que en una generación o 2 generaciones, qué sé yo, Dios tendrá misericordia. Pero si hacemos esto, vamos a tener un país con paz y con justicia. Ahora, claro, mis amados, para que haya justicia, pues también vamos a necesitar buenas leyes, buenas ordenanzas y, claro, hermano, personas que las cumplan. Yo quiero recordar el momento del pueblo de Israel. Allí en el libro del Éxodo, capítulo 18, el versículo 20 y 21, que dicen de esta manera. Dice: y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes,
y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Es que claro, hermanos míos, para que tengamos un país, una nación con justicia y con paz, necesitamos leyes y ordenanzas y personas que las cumplan. Cuando nosotros pensamos, mis amados, que el gobierno no está asumiendo la responsabilidad del país, estamos tratando de decir nosotros que este problema lo va a arreglar el gobierno, y eso no es verdad. Lo tenemos que arreglar, la responsabilidad de nosotros, que somos esa nación santa, ese pueblo adquirido por Dios. Hermano, esto implica que si existen normas justas y leyes equitativas, nosotros tenemos la responsabilidad de cumplirlas. Como cristiano, como creyente, usted y yo estamos llamados a ser buenos ciudadanos, ciudadanos ejemplares. Hermano, nos hemos asimilado tantos comportamientos y tantas cosas que están realmente mal hechas. Y así criticamos a nuestros gobernantes, y las leyes pueden ser muy perfectas, pero si nosotros no las cumplimos, pues en nada estamos llegando. Nos hemos acostumbrado a hacer cosas incorrectas. Y desde colarse en la fila en el banco para que lo atiendan primero, hasta pasarse el semáforo en rojo que porque tiene afán. Hermanos, necesitamos cumplir las leyes. Necesitamos ser nosotros personas que cumplen las leyes, porque solo cuando sumemos que nuestras generaciones se han mecanizado ya en cumplir las leyes, en seguir las leyes, las ordenanzas, pues entonces ahora, con buenas leyes, vamos a tener un país con paz, vamos a tener un país con justicia, con seguridad. Cuando nosotros nos obligamos, si así lo quiere, hermano, cuando nosotros nos educamos, vamos a cumplir las leyes y vamos a obtener ese gran país. ¿Por qué? Porque como lo leímos en la Escritura, Dios engrandece a la nación que ejerce o que ejecuta justicia. Dios engrandece a esa nación. Número 1, necesitamos paz, pero para que haya paz necesitamos justicia. Justicia de Dios, buenas normas, buenos ciudadanos, que verdaderamente usted y yo como cristianos, como creyentes, seamos esos buenos ciudadanos que respetamos y que cumplimos todas las leyes. Amén. Número 2. Número 2, necesitamos libertad. Pero pastor, si aquí vivimos libres. Bueno, hermano, eso fue lo mismo que le contestaron a Jesús, ¿cierto? Jesús allí en una conversación con los fariseos, él habla con ellos y pues él les dice allí, pues en este versículo, leámoslo, dice la Escritura en Juan capítulo número 8, el versículo 36, dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Mis amados, quizás nosotros pues estemos ahí el 20 de julio celebrando el día de la independencia, porque fue el día en que nosotros declaramos la libertad de la corona española. Ya somos libres. Pero la verdad, lo mismo que el pueblo judío allí contestaba a Jesús: nosotros somos hijos de Abraham y por lo tanto siempre hemos sido libres. Y no reconocían la condición en la que estaban viviendo, inclusive estaban siendo subyugados por el Imperio Romano. Pero además de eso eran esclavos, como son muchos de nuestros conciudadanos, esclavos de los vicios, esclavos del pecado. Estamos aquí llenos, hermano mío, de personas esclavas de la avaricia, esclavos del deseo de poder, de las ansias de poder, gente entronizada y elevada que hermano solamente es esclavo de su propio ego. Hermano, estamos aquí con esclavos de los vicios, esclavos del rencor, esclavos del temor, esclavos del pecado.
Que somos libres, hermano mío, Cristo es el único que nos hace libres. Cristo es el que trae verdadera libertad a nuestras vidas, que nos permite con libertad amar, con libertad servir, con libertad compartir. Necesitamos ser hechos libres y que nuestra nación, que nuestro pueblo colombiano sea libertado por nuestro gran libertador que se llama Jesús de Nazaret, ese Cristo que liberta. Mire, yo solamente quiero traer, por ejemplo, hermanos míos, el Salmo número 40, el versículo número 17 dice: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Nuestro libertador de la aflicción, de la necesidad, se llama Jehová, Dios de los ejércitos. Se llama nuestro Cristo, nos hace libres de esa aflicción, de esa angustia, de esa necesidad. Un poquito ahí como hablando de necesidades, hermanos míos, miren el libro de Isaías, el capítulo 61, el versículo 1 dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Es nuestro Dios el que nos liberta de ese abatimiento en el corazón. Ese corazón quebrantado es sanado por el Señor. Esa libertad cuando estamos bajo cautiverio del enemigo, porque vivimos en pecados, asolados por la angustia, en cárcel, en necesidad, en desazón, en incertidumbre. Es nuestro Dios el que nos declara y nos hace verdaderamente libres. Libres de la desesperación. Mire, yo tengo aquí el versículo de Isaías capítulo 51, versículo 14, dice: el preso agobiado será libertado. No morirá en la mazmorra ni le faltará su pan. El preso agobiado nos hace libres de esa desesperación, de esa angustia, de ese pozo cenagoso, de ese lodo cenagoso. Que mire, libro de Salmos capítulo 40, versículo número 2 dice: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Amado, Jesús nos hace libres del rencor. Él es el que sana nuestro corazón. Tanta esclavitud por tanto odio en nuestro país, tanto temor en nuestro país. Es Cristo el único que nos puede sanar en el corazón de ese odio y llamarnos al perdón, a extendernos el perdón unos con otros. Usted y yo somos agentes de reconciliación. Usted y yo somos la herramienta de Dios para sanar las relaciones entre las personas. Y Cristo es el único que nos hace libres de ese rencor, de esa falta de perdón, de ese odio, pero también de ese temor, hermanos. Necesita nuestra nación paz, necesita justicia, necesita libertad. Esa libertad que solo nuestro Cristo trae al corazón. Pero, hermanos, a fin de cuentas, número 3, necesitamos es a Dios. Mi nación, mi país necesita a Dios. No necesita un Dios, ¿vale? Necesita a Dios verdadero. Dice la Escritura en el Salmo 115, el versículo número 3: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Y yo quiero ser claro, mi amado, porque nosotros, nuestra nación, lo que necesitamos verdaderamente es a Dios. Y como digo, no necesitamos un Dios. Es decir, esta nación no será transformada por aquellos políticos, por aquellos empresarios poderosos, por aquellos magnates, por aquellos grandes en este país, por aquellos gobernantes que se creen Dios, pero que no lo son. Nosotros no necesitamos ese tipo de dioses, porque el Dios nuestro está en los cielos.
Nosotros no necesitamos un Dios. Nosotros como colombianos necesitamos al Dios verdadero. Y ningún político, ni ningún empresario, ni ningún poderoso, ni ningún gobernante logrará transformar nuestra nación con base en políticas, en proyectos humanos, alejados y desconociendo el nombre y la existencia de nuestro Dios. Ningún político cambiará este país. El único que puede transformar la mente y el corazón se llama Dios, se llama Jesucristo el Señor, Jehová Dios de los ejércitos, el único que verdaderamente transformará nuestro país. Y tenemos que esperar es en Él, no en las personas. Participamos de las elecciones y votamos de la mejor manera que cada uno interpreta, que cada uno cree, pero en la seguridad que el país, la nación, lo transforma únicamente Dios a través de su Santo Espíritu y a través de la predicación de su palabra. Dice la Biblia en el Salmo número 73, el versículo 25, dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Amados, la Biblia es consistente y la Biblia es clara. ¿A quién tenemos en el cielo? Solo a Dios. ¿A quién necesitamos verdaderamente? Pues al Dios de la Biblia, al Dios que gobierna el universo, al único que transforma las vidas, como transformó la mía y como transformó la suya, de lo cual somos nosotros testigos. Él cambió nuestra mente, Él cambió nuestro corazón. Si quieres recordarlo, mi amado hermano, ve al libro de Hebreos en el capítulo 8, el versículo número 10, que dicen: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Gloria a Dios, mis amados, porque solamente Él puede hacerlo. Yo sé, mis amados, que el mundo reconoce como potencias mundiales aquellos que son capaces de mostrar su poderío militar, como lo estamos viendo, ¿verdad? El mundo reconoce como potencia mundial aquel que tiene esa capacidad económica o ese poder en cuanto a los recursos naturales. Pero la Biblia, la palabra de Dios, nos muestra una perspectiva diferente. Las naciones son bienaventuradas cuando el Dios de su tierra es Jehová Dios de los ejércitos. Una nación es verdaderamente bienaventurada cuando su Dios es Jehová, cuando su voluntad se cumple en esa nación, cuando, hermanos míos, se adora al Dios verdadero. A ese Dios es que nosotros debemos buscar, porque Él es el único que tiene respuesta para nuestras necesidades. Y amados, si lo que necesita nuestra nación para ser transformada es a Dios, ¿no les parece, mis amados, que la iglesia, que usted y que yo tenemos que preguntarnos qué estamos haciendo? Todos los que formamos parte de esta nación santa, que hemos sido llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué estamos haciendo? La herramienta, el instrumento de Dios que son usted y yo, ¿qué estamos haciendo? Porque, mi amado, quiero recordar que en el libro de Romanos, en el capítulo número 10, el versículo 14, dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Yo creo que aquí la palabra es clara, mi amado. Clara, tenemos que invitar, usted y yo. Tenemos que predicar, usted y yo. Tenemos que dar a conocer el plan de salvación del Señor. Tenemos que hablar de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos que hacerlo usted y yo. Somos la herramienta del Señor. ¿Qué necesita nuestro país?
Hermano, hemos definido algunas cosas que creemos que se necesitan, pero nuestro país necesita que usted y yo asumamos nuestra responsabilidad, que seamos nosotros los que procuramos esa paz, que trabajamos en ese shalom de Dios, que buscamos verdaderamente ese shalom de Dios. Pero hermano, entre cristianos, entre hermanos, tenemos tantas divisiones, que porque nos congregamos en un lugar o en otro, porque pertenecemos a una denominación o a otra. Hermano, eso no fue lo que pensó el Señor. Es que unidos nosotros hagamos retroceder, como veíamos la semana pasada, al enemigo. Que usted y yo estemos de acuerdo. No peleemos por pedacitos del reino, peleemos contra el enemigo para avanzar el reino completo. Esa es nuestra tarea. La sociedad, como bien lo mencionan los analistas, está polarizada entre izquierda y derecha, entre ricos y pobres, entre socialistas y capitalistas, entre gobierno y delincuencia. Pero no es así en la iglesia. Jesús nos llamó a que nosotros mantengamos la unidad. Tenemos un solo propósito: presentar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es nuestra verdadera tarea. ¿Cómo podemos transformar a nuestra nación si esa unidad no se ve en nosotros? ¿Cómo, mis amados? ¿De qué manera podemos hacerlo? Tenemos que tener unidad, porque unidos tendremos el poder para atar y desatar en esta tierra, para que la voluntad de Dios sea hecha en medio de nosotros. Yo estoy completamente seguro, mis amados, que Dios desea con todo su corazón que pueda esta nación ser bendecida. Dios desea bendecirnos, pero espera que tú y yo asumamos nuestra responsabilidad. Yo quiero concluir esta enseñanza, pues reconociendo que como país nosotros necesitamos paz, necesitamos justicia, necesitamos libertad, necesitamos a Dios, pero necesitamos traerlo en ese esfuerzo de todos por el bien común. Hay un versículo que me llama la atención en estos tiempos. Está, mis amados, en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Yo sé que es un versículo conocido por ti. Dice la Escritura: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Eso nos concierne a usted y a mí. Si nosotros nos humillamos, si nos ponemos de rodillas, no que vayamos a rogarle al presidente, no que vayamos a rogarle a los senadores, no, eso no es lo que nos dice la Escritura. Dice que si nos humillamos delante de Dios, claro, cuando hagamos esa oración vamos a poder levantarnos e ir y hablar con quien tengamos que hablar. Cuando nos levantamos de esa oración, entonces podemos caminar hacia ese poder político y hablarles de ese Cristo, hablarles de ese Dios de misericordia, de ese Dios de justicia, hablarles. Yo estoy completamente seguro que entonces esa oración tendrá respuesta en Dios. Porque, hermanos, podremos ver justicia, podremos ver salud en esta tierra de los sueños y de las realidades que tanto queremos para nuestras generaciones. Traigamos a la memoria una frase que usó Dios, que se usó para con José, allá en el libro de Génesis, cuando dice la Escritura que Dios estaba con José, y porque Dios estaba con José, entonces todo a su alrededor era bendecido. Dios, por causa tuya, quiere bendecir a esta nación, pero requiere que tú te levantes lo mismo que yo, y que nos humillemos delante del Señor y que busquemos su rostro, porque Él tiene buenos planes para nosotros. Así que, mi amado hermano, ¿qué nos queda? Oremos juntos por este país. Donde tú estás, si te quieres arrodillar, si quieres levantar tus manos, solamente toma una actitud de reverencia y de respeto, de humildad delante de Dios, y clamemos al Señor por nuestro país. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y oremos. Bendito Señor de los cielos,
Yo quiero darte gracias hoy por este hermoso país, Señor. Padre, que tú te desbordaste en misericordia para con nosotros, dándonos este hermoso territorio, Dios. Hoy clamamos por cada uno de los colombianos, por esta nación, Señor. Clamamos, Padre mío, porque tu justicia venga al corazón de cada uno, porque cada uno pueda aceptar, Señor, su realidad delante de ti, Padre, en arrepentimiento, Dios. Padre, gracias por este país, gracias por esta nación. Tu palabra nos llama a que oremos por las personas que nos gobiernan, por las personas que están en eminencia. Señor, sea que estemos de acuerdo con ellos o no, Padre, nosotros oramos a ti por ellos, Señor. Yo pido en este día, Señor, que tú los bendigas, los que están elegidos y los que van a ser elegidos, Señor. Padre, que seas tú misericordioso con ellos como lo has sido con nosotros, y extiendas tu gracia sobre ellos para que ellos te conozcan, Señor, y para que ahora produzcan esas leyes, Señor, esos decretos, esas ordenanzas justas y buenas, equitativas y equilibradas, para que tu pueblo descanse, Señor, para que viva en armonía y en paz, Dios. Yo oro por nuestros gobernantes, Señor, y pido que tu Espíritu les convenza de pecado, de justicia y de juicio, Dios. Padre, muchas gracias por nuestros gobernantes, los elegidos y los que están por llegar, sean o no de nuestras querencias, Señor. Padre mío, sabemos que todo está en tus manos. Hoy pedimos es que bendigas a nuestra nación, que el enemigo sea retrocediendo de nuestro país, que Padre, que todo pacto, todo decreto que se ha levantado en contra nuestra por los gobernantes o por las personas que han administrado este país sea anulado por la preciosa sangre de Cristo. Hoy declaramos, Señor, que Colombia es para Cristo, que te necesitamos es a ti, Señor, que solamente tú llenas todos nuestros vacíos, que solamente tú, Padre, traes paz a nuestro corazón, Señor. Hoy ponemos nuestra nación delante de ti para que sea verdaderamente luz en las tinieblas, Señor. Hoy oramos porque, Señor, se levanten de nuestro país hombres de virtud, Señor, mujeres llenas de fe, llenas de virtud, para hablar, Señor, de tus virtudes, Señor, para enseñar tu palabra, Dios. Muchas gracias, Padre. Gracias por nuestro país, porque veremos nuestro país prosperado. Económicamente sí, pero espiritualmente, Señor, con vida, con una relación contigo vibrante, activa, nueva, fresca, Señor. Derrama de tu Espíritu sobre nuestra nación, Señor. Así como lo promete tu palabra, Señor, que en los postreros días tu Espíritu se derramará sobre toda carne, Dios. Y en medio de tantos problemas, en medio de tantos pecados, Señor, tu gracia soberana reinará sobre nuestro país. Te alabamos, Dios, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, muchas gracias y que el Señor les bendiga, y por favor en esta semana sea un buen ciudadano, respeta las normas y enseña valores. Que el Señor les bendiga, y si así Él lo quiere, nos veremos la próxima semana.